Hola, mi nombre es Alexandra y os voy a hablar dentro de la sintaxis del complemento circunstancial. Pero antes de empezar con el complemento circunstancial, me gustaría explicar qué es la sintaxis. La sintaxis es la parte de la gramática de una lengua que estudia las distintas reglas de cómo se forman las oraciones y frases. Es decir, cómo se combinan esos elementos, esas palabras, para crear estas y que tengan un sentido. Vale. ¿Para qué sirve esto entonces? Esto sirve para escribir y hablar de forma correcta. ¿Qué debemos saber antes de hacer un análisis sintáctico? Vale, pues deberíamos de saber las categorías gramaticales de las distintas palabras, verbos, adverbios, preposiciones, sustantivos. Por otro lado, también necesitaríamos saber analizar las palabras de tipo morfosintácticamente, es decir, saber su número, su género. También necesitamos saber qué son los sintagmas. Los sintagmas son un conjunto de palabras, ¿de acuerdo?, que tienen como núcleo una misma palabra. Por ejemplo, tenemos los sintagmas nominales, que cogen su nombre de que su núcleo es un nombre, por eso se llama sintagma nominal. Tenemos los sintagmas verbales, donde el núcleo sería un verbo. Entonces, ya hemos explicado qué son los núcleos. Los núcleos son esas palabras clave del sintagma que dan el nombre a este. Después necesitamos saber las distintas funciones sintácticas, pero en este caso nos vamos a centrar solo en el complemento circunstancial. Vale. A continuación os voy a poner un vídeo donde se explica lo que es un sujeto y un predicado. Vale, antes de empezar con el complemento circunstancial y el ver cómo se analiza, vamos a identificar los dos elementos principales de una oración, que serían el sujeto y el predicado. Por ejemplo, tenemos la oración: mi gato salta muy alto. Bien, para encontrar aquí el sujeto, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el verbo. El verbo es la acción, lo que se hace. En este caso sería salta. Vale, entonces ahora para poder encontrar el sujeto lo que hacemos es preguntarle al verbo quién hace esa acción. ¿Quién salta? Mi gato. Bien, pues mi gato entonces lo pondríamos como sintagma nominal sujeto. ¿Por qué es un sintagma nominal? Porque su núcleo es gato, que es un sustantivo, un nombre, y el mi, que le acompaña, sería el determinante. Bien, entonces todo lo demás sería el sintagma verbal predicado verbal, y en este caso el núcleo sería el verbo, que es salta. Luego veremos a continuación que es muy alto. Vale, tras haber explicado el sujeto y el predicado como noción básica de la sintaxis y de los elementos de una oración, empezamos con la definición de qué es un complemento circunstancial. Un complemento circunstancial es aquel que nos describe cómo se desarrolla una acción, es decir, aquel que nos informa sobre la circunstancia en la cual transcurre esa acción del verbo. Vemos que el complemento circunstancial tiene tres características, que a continuación las explico en el siguiente vídeo. Vale, pues como hemos podido observar, los complementos circunstanciales tienen tres características principales. Una de ellas es que se pueden eliminar y la oración no pierde su sentido. No son totalmente obligatorios. La segunda es que se pueden mover y igualmente la oración no pierde el sentido. Y por último, se pueden acumular, es decir, se pueden poner varios seguidos. Por ejemplo, en la frase mañana saldré de viaje. Mañana saldré de viaje. El mañana, si lo eliminamos, se quedaría saldré de viaje. Se puede decir, no, la oración no pierde el sentido, sigue teniendo sentido en sí misma. Después, esta misma frase, por ejemplo, podríamos cambiar de lugar el mañana. Podríamos poner saldré mañana de viaje. Sigue teniendo el mismo significado y, por ejemplo, también podríamos decir saldré de viaje mañana. Lo podemos mover y el significado de la frase, de la oración, sigue siendo el mismo. Y por último podemos acumular, como por ejemplo en la frase yo corrí con mi perro
por el parque esta mañana. Tenemos 3. Con mi perro, que sería de compañía, más por el parque, que sería de lugar, más esta mañana, que sería de tiempo. Por lo tanto, se pueden acumular. Vale, tras haber visto las características que tiene un complemento circunstancial, necesitamos saber qué tipo de sintagmas pueden realizar esta función. Entonces, veríamos que pueden realizar esta función los sintagmas nominales, los preposicionales y los adverbiales. Además de ello, también tenemos, aunque no lo explico en profundidad, ¿de acuerdo? Porque no nos vamos a meter en las oraciones subordinadas, pero tendríamos las oraciones subordinadas de tipo adverbial también pueden funcionar como complementos circunstanciales. ¿De acuerdo? Luego analizaremos una frase. Vale. Pues vamos a ver ejemplos acerca de los distintos sintagmas que pueden realizar esta función. Vale, pues ahora vamos a ver los tipos de sintagma que pueden funcionar como complemento circunstancial. Bien, como hemos visto anteriormente, pueden ser 3. Entonces, podemos ver como aquí el yo hemos identificado antes que sería el sujeto, ya que si le preguntamos al verbo, que es corrí, ¿quién corrió? Yo corrí. Por lo tanto, el sujeto es yo. Después, este sería el sintagma verbal, predicado verbal. Y encontramos un sintagma nominal, ya que el núcleo es veces, que es un sustantivo, y la función sería complemento circunstancial, que luego veremos de qué. Y muchas, en este caso, sería el determinante que acompaña a veces. Bien, pues ya tenemos el sintagma nominal que puede funcionar como complemento circunstancial, que en este caso, de acuerdo, sería cantidad. Vale, pues aquí igual tendríamos el sujeto, el sintagma verbal, predicado verbal, y aquí tenemos el sintagma preposicional, ya que va antecedido por una preposición que funcionaría como enlace. Y en este caso sería un complemento circunstancial. ¿De qué? De compañía, que veremos después por qué. Dentro tendríamos un sintagma nominal que funcionaría como término. Vale, pues ya hemos visto también el sintagma preposicional, que puede funcionar como complemento circunstancial. Después tenemos aquí de nuevo el sujeto. En este caso no es un sintagma, ¿de acuerdo? Porque solo tiene una sola palabra. Entonces aquí tendríamos sintagma verbal, predicado verbal, como los anteriores, con el núcleo aquí. Y muy rápido, aquí en este caso sería un sintagma adverbial. ¿Por qué? Porque el núcleo es un adverbio y está intensificado por muy, que también es un complemento circunstancial de modo. Vale, pues entonces aquí ya tenemos los 3 tipos de sintagma que podrían funcionar como complemento circunstancial. Tras haber visto esto, pasamos a ver qué tipos de complemento circunstancial y cómo podemos analizarlos. Vale, pues los complementos circunstanciales pueden ser de muchos tipos. Puede ser de tiempo, de lugar, de modo, de causa, cantidad, instrumento, finalidad, compañía, además de otros, pero nosotros nos vamos a centrar en estos. ¿Cómo podemos localizarlos? Pues bien, vamos a ver un vídeo de cómo los podríamos localizar. Perfecto. Entonces, ¿cómo podemos identificar los distintos tipos de complemento circunstancial? Vale, pues para ello tenemos una serie de preguntas. ¿De acuerdo? Que serían ¿para qué? ¿Por qué? ¿Con qué? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y con quién? Vale, pues cada una de estas preguntas nos va a dar una respuesta. Y cada una de ellas corresponde a un tipo de complemento circunstancial. ¿Cuánto corresponde al complemento circunstancial de cantidad? ¿Cuándo? Complemento circunstancial de tiempo. ¿Para qué? Complemento circunstancial de finalidad. ¿Por qué? Complemento circunstancial de causa. ¿Con qué? Complemento circunstancial de instrumento o materia. ¿Dónde? Complemento circunstancial de lugar. ¿Cómo? Complemento circunstancial de modo. ¿Y con quién? Complemento circunstancial de compañía. Estos son los que vamos a ver, pero existen otros muchos complementos circunstanciales. Vale, entonces, en estas frases, ¿cómo reconoceríamos qué tipo de complemento circunstancial son?
Bien, pues haciendo la pregunta. Por ejemplo, la primera frase, yo corrí por la mañana. ¿Con quién? No me contesta esta pregunta, por lo tanto no puede ser complemento, no hay un complemento circunstancial de compañía. Vale, el complemento circunstancial, que no lo he dicho, sería por la mañana. Entonces tenemos que buscar cuál de estas preguntas correspondería a ese sintagma. En este caso sería ¿cuándo? Yo corrí por la mañana. ¿Cuándo corriste? Por la mañana. Vale, pues el primero ya tenemos que es un complemento circunstancial de tiempo. Ahora el siguiente. Yo corrí por el patio. ¿Por dónde corriste? Por el patio. ¿Dónde? Entonces sería un complemento circunstancial de lugar. Por el patio. Después, yo corrí muy rápido. ¿Cómo corriste? Muy rápido. Vale, pues entonces podemos ver que muy rápido sería la respuesta a ¿cómo corrí? Yo corrí mucho. ¿Cuánto corriste? Yo corrí mucho. Vale, pues entonces respondería a ¿cuánto? Yo corrí porque llovía. ¿Por qué corriste? Porque llovía. Entonces la pregunta sería ¿por qué? Que sería complemento circunstancial de causa. Vale, yo corrí con el chándal. ¿Con qué corriste? Con el chándal. ¿Con qué? Complemento circunstancial de instrumento. Yo corrí para nada. ¿Para qué corriste? Para nada. Entonces sería un complemento circunstancial de finalidad. Y por último, yo corrí con mi perro. ¿Con quién corriste? Con mi perro, que sería un complemento circunstancial de compañía. También tenemos otra manera de descubrir de qué tipo de sintagma se trata. Muchos de ellos los podemos sustituir por otras palabras, como por ejemplo, quitamos esto. Vale, yo corrí por la mañana. Podríamos sustituir el por la mañana por una sola palabra que indicase tiempo, como por ejemplo, yo corrí ayer. O por ejemplo, en el yo corrí por el patio. Yo corrí allí. Todo el sintagma lo podemos sustituir por una sola palabra. Yo corrí muy rápido. Yo corrí así. ¿De acuerdo? Y así es como podemos identificar los distintos tipos de complemento circunstancial, ya sea por sustitución o haciendo la pregunta correcta. La sustitución solo la podríamos hacer en el caso de que se trate de un complemento circunstancial de lugar, de tiempo o de modo. Después, las preguntas yo las he hecho en tercera persona, pero también y más correcto sería hacerlas en la persona en la que se encuentra el verbo. ¿Cuándo corrí? ¿Por dónde corrí? ¿De acuerdo? Entonces, pasado esto, vamos a ver cómo se analizaría este tipo de frases, ¿de acuerdo? Y luego veremos una oración subordinada, el cómo se haría. Vale, pues vamos a ver cómo se analizarían sintácticamente las diferentes frases que hemos visto. Vale, pues ya tengo puesto lo que sería el sujeto y el sintagma verbal predicado con sus núcleos en todas las frases. Bien, entonces tenemos yo corrí por la mañana. ¿A qué contestaba? ¿A cuándo? Cuando corrí por la mañana. Entonces, ¿qué tenemos? Es un sintagma preposicional, porque teníamos la preposición que funcionaba como enlace. ¿Y de qué tipo? Pues si contesta cuándo, era un complemento circunstancial de tiempo. Vale, dentro tendríamos un sintagma nominal que funcionaría como término. Y siempre sería así. Entonces tenemos este que sería el determinante y mañana que sería el núcleo. Vale, siguiente frase. Yo corrí por el patio. Al igual sería un sintagma preposicional, donde el por sería el enlace y el patio el sintagma nominal término. Y entonces, ¿qué tipo de sintagma preposicional es? Pues como contestaba a la pregunta ¿por dónde?, significa que es complemento circunstancial de lugar. Vale. Ahora tenemos yo corrí muy rápido. Vale, muy rápido en este caso sería un sintagma adverbial, porque el núcleo es un adverbio. Y en este caso sería complemento circunstancial de modo, porque respondía a cómo.
Y el muy tendría una función de intensificador, ya que está intensificando al rápido. Vale, yo corrí mucho. En este caso, también tendríamos un sintagma adverbial y el complemento circunstancial contesta a cuánto, por lo tanto es complemento circunstancial de cantidad. Vale. Esta la voy a dejar para el final, ya que es una oración compuesta y la analizaré de forma rápida, puesto que no nos vamos a meter en oraciones compuestas. Vale, entonces tenemos yo corrí con el chándal. En esta oración tenemos un sintagma preposicional, con, que es la preposición, sería el enlace, el sintagma nominal término con el determinante y el núcleo, y ¿qué función es? Un complemento circunstancial y contesta a la pregunta ¿con qué? Por lo tanto, sería complemento circunstancial de instrumento. Vale, yo corrí para nada. Vale, pues para nada también es un sintagma preposicional porque va precedido el para, que es el enlace, y el nada, que sería un sintagma nominal término. Vale, y entonces, ¿cómo contesta a la pregunta ¿para qué? Sería un complemento circunstancial de finalidad. Yo corrí con mi perro. Con mi perro sería un sintagma preposicional con enlace mi perro, sintagma nominal término. Mi sería el determinante y perro el núcleo. ¿Y qué complemento circunstancial sería? Contesta ¿con quién? ¿Con quién corrí? Con mi perro. Por tanto, sería complemento circunstancial de compañía. Vale, de acuerdo. Pues aquí vamos a analizar la oración que hemos dicho anteriormente, que sería una oración subordinada. Vale, ¿cómo se analizaría esta oración? Bien, como hemos visto anteriormente, al igual que en las otras, el yo sería el sujeto, con el núcleo yo. Después tendríamos el sintagma verbal, predicado verbal. Hasta ahora todo es igual, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el núcleo. Pero ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué esta oración es subordinada? Bien, porque hay dos verbos, corrí y llovía. ¿De acuerdo? Entonces, el porque llovía, en este caso, se analizaría poniendo que esto es una oración subordinada. ¿De qué tipo? Adverbial, como complemento circunstancial de causa. ¿Por qué? Porque está contestando a la pregunta ¿por qué corrí? ¿Por qué motivo corrí? Pues porque llovía. Pero en este caso tenemos el verbo llovía, por lo tanto debe haber un sujeto. Pues no, no lo hay, porque esta oración subordinada es impersonal. El por qué haría función de nexo y el llovía sería entonces dentro el sintagma verbal predicado verbal de esta oración subordinada. Y la consideraríamos impersonal. La oración subordinada sería impersonal porque si tú le preguntas al verbo ¿quién llovía? No hay respuesta para ello. Vale, tras haber visto cómo se analizan las distintas frases y los distintos complementos circunstanciales, vamos a pasar a una propuesta de actividades. Vale, en Internet podemos encontrar distintas aplicaciones donde se puede trabajar el complemento circunstancial, como por ejemplo esta. Vale, pues en esta aplicación que yo he encontrado trabaja tanto los complementos directo, indirecto y complemento circunstancial. En nuestro caso, pues nos interesaría el complemento circunstancial. Por ejemplo, mañana iré a la playa con mis amigos. Pues aquí tendríamos que elegir el complemento circunstancial. Esta aplicación solo nos sirve, por ejemplo, pues para encontrar y diferenciar los distintos complementos, pero no los distintos tipos de complemento circunstancial. Por ejemplo, Ginés sube ese monte todos los domingos. Como se puede sustituir por la palabra siempre que hemos visto, sería un complemento circunstancial de tiempo. Vale, de acuerdo, pues ahora volvemos la presentación. Vale, además podemos trabajarlo de forma más tradicional, con por ejemplo las típicas
actividades como sustituye el complemento circunstancial por una palabra. En este caso, como habíamos antes, solo se puede hacer con el complemento de lugar, tiempo y modo. Mi gato salta muy alto, pues ahí hay que encontrar el complemento circunstancial y sustituirlo por una palabra que no varíe su significado. Después tenemos otra actividad donde se trata de haz preguntas para identificar los distintos complementos circunstanciales. Tienes que hacer preguntas para averiguar cuál es el complemento circunstancial y de qué complemento circunstancial se trata. Tenemos aquí las soluciones, por ejemplo, sería mi gato salta así. Mi gato salta muy alto, sustituimos muy alto por así y no varía el significado. O los niños están en el patio, los niños están allí. No varía el significado de la oración. Y para el ejercicio 2, pues haríamos la pregunta, el hombre arregla su coche en el taller. ¿Dónde arregla su coche? En el taller. Por lo tanto, vemos que es un complemento circunstancial de lugar. O vino en la madrugada. ¿Cuándo vino? En la madrugada. Sería un complemento circunstancial de tiempo. Vale, y para finalizar, la bibliografía de la cual he sacado la información del trabajo. Vale, pues aquí terminaría mi exposición. Muchas gracias por su atención.